Café con Denise. Me encanta donde sea que nos estén sintonizando, ya sea en sus casas, en su lugar de trabajo. Quédense con nosotros porque el programa de hoy, qué bruto, interesantísimo, pero hoy más que nunca. Y nuestro tema de hoy va a ser cómo atender los trastornos de neurodesarrollo por una pedagogía inclusiva. Y por supuesto no puede faltar nuestra recomendación para que nosotros te demos de eso fue su maestría. Es neuropediatra y trabajó en el Hospital Infantil de México y en el Instituto de Investigación de Ciudad de México. Es fundador de 2 asociaciones civiles, una se llama ESAIN y otra es CANDI. Estas 2 asociaciones civiles están dedicadas al apoyo de poblaciones vulnerables, a personas que tienen alguna situación de neurodesarrollo en municipios marginados desde 2006. También es autor, el doctor César Reynoso, del método ECA, que ahorita, un poquito más adelante, nos va a explicar de situaciones con los niños que padecen trastornos de neurodesarrollo, que tienen estas condiciones, ya sea déficit de atención, es decir, TDA, o déficit de atención con hiperactividad, es decir, TDAH. Son diferentes. También Asperger o dislexia. Entonces, ¿qué sucede? No. ¿Qué sucede? O no sé, tú, porque están también los CAM, es decir, los centros de atención múltiple por parte del gobierno, que deberían atender a quienes padecen algún déficit de neurodesarrollo y sin embargo no se dan abasto. Y sin embargo me comenta un maestro que voy a ir leyendo literal los comentarios tan valiosos de los directores con quienes me honra trabajar en la asociación civil, que valga la redundancia, me honra presidir Conciencia y Cultura para el Desarrollo. Entonces, cuando les compartí que íbamos a hablar de este tema, pues sí me contaron algunas de las situaciones por las que pasan. Entonces, imagínense un niño, una niña de, no sé, 8 años, 6 años o 12, que se le excluya cuando realmente lo que puede paralizar es no tener los conocimientos ni la pedagogía adecuada. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, nos vamos a un corte. No estés triste, regresamos rapidísimo aquí en Café con Denise y como siempre les digo, manejen con cuidado y por qué no, este fin de semana váyanse por un cafecito a Café La Cabaña. Y ¿saben qué? Que sea grande el café, porque recuerden, si piden el café grande, se va a ir lo recaudado a la Asociación Tabasqueña de Hemofilia. Ya estoy de regreso, no se vayan. Excelente. Fue a ver si estaba ya el invitado, pero no está. ¿Por qué le mandas un mensajito? Sí, me dijo que ya viene, que está un poquito retrasado. ¿Cambiaste de teléfono? Sí. Ah. Si tengan esa empatía profunda de, oigan, el niño obvio que no lo hace a propósito. Claro. O sea, no es de gusto de que, ay, hoy voy a amanecer agresivo. Claro. O sea, sí, entonces, la verdad la escuela muy bien, o sea, se ha portado súper bien, pero sí es, creo que igual con los padres que necesitan como que esa orientación para conocer los diferentes tipos de... Sí. Porque ya ves que antes era es que ese niño es inquieto, no, está siempre, no le gusta aprender, es inquieto. Ajá. ¿Y qué pasa después, no? De que, bueno, ahora ya se sabe que hay mucha gente que tiene el TDAH, ¿no? La Claro. hiperactividad y todo eso, que Claro. aunque ellos quieran, pues no puedan estar sentados porque se desesperan. Padece tal condición porque pues también está la parte del ego, ¿no? Como papá, ay no, mi hijo cómo va a tener eso, Sí, claro. no. O sea, casi todos los demás están mal, menos él. O sea, por ese lado ha de ser difícil también. Y por otro, imagínate, los otros papás, no sé, como que en lugar de ponerse en los zapatos del niño con la condición o de los papás del niño, como que se les excluye.
Ahí ya llegó el doctor. ¿Qué tal? Gracias, Denise. ¿Cómo estás? Sí, qué gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Te esperaba Hola. como agua ¿Qué de tal? mayo. Siéntate, por Adelante, favor. por favor, pase. Siéntate. Acá. Sí. Muchas gracias. ¿Tu micrófono? Sí, ¿dónde me lo pongo? Ahí en la solapa. Esta botella es nueva, la acabo de abrir. Ay, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, corriendo. No sé. Tabasco. Ay, pues qué padre. En los hospitales, ¿no? No, tenemos una clínica. Mi fundación puso una clínica aquí en Villahermosa para atender. El proyecto es atender a comunidades rurales Ok. de Tabasco. Y De neurodesarrollo, y vaya que es un tema así como el mar, con tantos temas, tantas variables, tanto que hablar de estos temas. Pero yo me iría, doctor César, ya compartí tu admirable camino, yo me iría por lo básico. ¿Cuáles son los trastornos de neurodesarrollo? Y, por ejemplo, ¿cómo se diagnostica correctamente el TDA, que es el trastorno de déficit de atención, y cómo se debe de diagnosticar el TDAH, que es trastorno de déficit de atención, pero con hiperactividad? ¿Cómo es un diagnóstico correcto de esas dos condiciones? Buenas tardes. Muchas Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Los trastornos del neurodesarrollo son un constructo, es decir, no son enfermedades ni tampoco tienen marcadores biológicos. No podemos sacar un análisis de laboratorio o de sangre para confirmar un trastorno. De hecho, el término trastorno viene de que el niño o la persona que tiene un trastorno no tiene una enfermedad. Es diferente el término trastorno a la enfermedad. Entonces, podríamos, de alguna manera, no se debe de clasificar así a la población, pero desde el punto de vista de la conducta, podemos tener enfermedades, trastornos y personas que no tienen ni enfermedades ni trastornos. Y ¿qué porcentaje hay de la población en Tabasco, por ejemplo, o de México, de la población de México, y eso se replica en todo el mundo, que tienen una conducta que no es la esperada? Es decir, si un individuo tiene una conducta para la edad, para el contexto, para la cultura, que no es la esperada, pero que no tiene ninguna enfermedad, eso es un trastorno. Vamos a poner un ejemplo, un poco burdo, pero si una persona, lo más lógico es que hable las primeras palabras a los 12 meses, porque tiene una estimulación habitual, porque tiene papás, porque escucha voz humana, porque no tiene ninguna enfermedad, porque no tiene un tumor, porque no tuvo una lesión cerebral. Tiene los estímulos adecuados. Y nació a término, es decir, pesó adecuadamente a la época adecuada, y no tiene ninguna enfermedad alrededor del nacimiento o de la infancia, no se pegó en la cabeza, ni tuvo un traumatismo, ni estuvo en un accidente de automóvil, etcétera, etcétera. O sea, es un individuo que debería, o estamos esperando que hable. Y no tiene por qué no hablar. Y hay reglas, por ejemplo, para el lenguaje. Tiene que decir 5 palabras los primeros, a los 12 meses, y a los 18 meses le damos como permiso de tardarse. Pero si a los 18 meses no dice 5 palabras bien dichas, y a los 24 meses no dice una frase de 2 palabras, o un intento de frase, ese niño tiene un trastorno del lenguaje, diagnosticado a los 24 meses. Y esa es la regla, ponemos reglas. Si un niño no camina a los 12 meses, pues tenemos que revisar si no pesó poco al nacer, si no fue prematuro, si no tiene una lesión cerebral. Pero si todo está bien y no camina a los 12 meses, le pones una bandera roja. Y eso son reglas que se hacen en el seguimiento del desarrollo en el primer mundo,
que son los que dictan más o menos las reglas, y que nosotros seguimos como podemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que si ese niño no camina a los 13, a los 14, a los 15, a los 16 meses, pues no es porque esté, como dicen aquí, checho, ¿no? Claro. O porque sea un problema de la pandemia, O ¿no? lo etiquetan, ¿no? Luego los etiquetan y pues los tratan feo, no se les tiene paciencia, ¿Mm? en lugar de, ay, ¿por qué no podría ser que tiene alguna condición? Entonces sí se me hace un súper reto en mucho sentido para todas las partes, es decir, para Sí, los papás, para así los es. maestros, para todos. Sí, los papás lo tienen difícil porque escuchan muchas voces, hay muchas teorías, todo mundo tiene su opinión. Recomendaciones, claro. Así es. Ajá. Pero eso tiene una regla clara Ajá. y que debería de dar seguimiento personas, por ejemplo, los habituales, los que deben de ser, los que siguen el desarrollo de los niños, son los pediatras o los médicos generales que van viendo, que los van viendo comúnmente y Ok. que pues tienen que verificar. Entonces hay cartillas, si tú me dices cómo se detectan, o sea, vamos a hablar de diagnóstico, pero mejor hablamos Ok. de detección temprana. Y la detección temprana se hace por medio de estas estrategias estatales o de gobierno, son políticas públicas en las Ok. que tienen una cartilla, como las cartillas de vacunación. Entonces, a los 12 meses tiene que aparecerse un niño en un consultorio de un médico general, de un pediatra o de un médico de familia, y tiene que decir, camina, y check. Y a los 18 meses habla, Ok. check. Y a los 24 meses tiene que pedir las cosas, check. Y eso hace que descartes población. ¿Qué pasa en el primer mundo después de ver millones de niños durante más de 30 años con estos listas de chequeo? Se encuentra que el 15%, 16%, 17% de cualquier población va a estar desfasado. Ok. Y entonces todo el mundo pensó, ¿pero por qué? Y entonces empezaron a investigar grupos raciales, estimulación, el nivel socioeconómico, y resulta que en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles culturales, en todos los países se da esa cuota. Okay. Y vino la época de la genética moderna, que aquí nos podremos alargar, pero resulta que hay una variabilidad genética en el ser humano, como hay una variabilidad, por ejemplo, para tener el pelo chino o el pelo lacio, para ser más claros de piel o menos claros, para el color de ojos, hay una variabilidad que traemos en los genes, y el 18, 17, 16% de la población tiene en los genes una instrucción que dice que no hables a determinado tiempo o que no camines a determinado tiempo. Y a eso le llamamos trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, pero está predeterminada por un factor genético y que va a empeorar o va a mejorar con la epigenética, que es todo lo que hacemos alrededor. O sea, si le platicamos, claro, si le decimos, si empezamos a hablar. El ambiente, ¿no? El ambiente, sí. Hay familias, por ejemplo, en el tema del lenguaje, que es muy claro, en el tema motriz no tanto, pero del lenguaje, hay familias muy comunicadoras. Hay padres y madres que hablan todo el día. Entonces, claro, si a un niño le hablas todo el día, lo sientas, comes con él desde pequeño, a los 6 meses que se sienta, le empiezas a platicar lo que te pasó en el día, aunque él nada más te va a ver con extrañeza. Desde pequeñito, todo como que lo entienden, lo entienden, ¿no? Sí, claro. Pero no lo pueden decir. Claro. Entonces hay niños que a los 9 meses, 10 meses empiezan a balbucear y empiezan como a hablar y tratan de meterse en las conversaciones, pero no pueden decir nada, los pobres. Pero después eso los estimula mucho. Si un niño tiene ese desfase y los padres lo estimulan y les enseñas, por ejemplo, a hacer silencios, a quitar las pantallas. Es muy importante quitar pantallas, no ponerlos a ver pantallas mientras comen. Muchos niños ahorita... como niñeras o distracción, es lo peor. Están comiendo con el iPad. Tenemos que hacer una muy breve pausa. No estén tristes, ya regresamos. Regresamos con el doctor César Reynoso. Les recuerdo que él es doctor en neurociencias por la Universidad de Navarra, España.
y tiene un MBA en Administración de Negocios en Harvard, enfocado a empresas con responsabilidad social y muchas otras cosas más que luego les voy a recordar. Ya estamos de regreso en nuestro tema de hoy, cómo atender los trastornos de neurodesarrollo. Pero sí, el término correcto, sí se dice bien trastornos de desarrollo, porque ves que luego hay otros términos que sí, que tienen condiciones neurodivergentes o algo así. Sí. O sea, si es correcto. El término científico que de las academias médicas son trastornos del neurodesarrollo. Pero hay un dilema muy importante entre los padres, los psicólogos y algunos terapeutas que piensan que el término trastorno es negativo. Es muy negativo y muy punitivo y además estigmatizante. Y entonces procuran no usarlo, y entonces hay una oleada desde hace unos años de cambiar el término de trastorno por condición. Me gusta más condición. ¿Tú qué piensas? Claro. ¿Qué significa la palabra trastorno? Trastorno es un término que denomina una persona que no está enferma, pero que está desfasada en la habilidad. Es como no alineada. Trastorno significa como no alineado a tu grupo. Entonces, si tú eres un poco más bajito, más chaparro, tienes un trastorno de la talla. ¿Me explico? Porque tú estás esperando que los varones, es un término estadístico, de hecho. Y entonces, si el 85% de los varones miden de tal a tal medida, y tú mides un poco más, pues tienes un trastorno de la talla, porque mides un poco menos de lo esperado para tú. Claro. Y entonces, me parece que los grupos que no, digamos, hacen los diagnósticos o que no quieren hablar de diversidad, lo que quieren es igualdad. Es un término muy complejo porque quieren igualar la población, pero la verdad es que no somos iguales. Somos tan diferentes. Somos muy diferentes, y que la riqueza del ser humano, a mi parecer, desde mi humilde punto de vista, es la diversidad. Totalmente. Y entonces tratan como de decir, no, mira, eres más chaparro, pero no importa, ¿no? Porque es bueno ser chaparro. Pero eso creo que hasta califica o hace sentir peor al individuo que es chaparro. Como que darle una justificación, ¿no? Una justificación. Sí, no importa. Y todas esas cuestiones de no, la altura se mide de la cabeza al cielo. Han oído todas esas justificaciones que todos los que somos chaparros lo sufrimos, ¿no? Así nos los han dicho desde chiquitos. Pero eso no te hace sentir bien. O las personas con sobrepeso, también no te apures, pero a mí me parece que va por ahí, por una justificación y endulzar un poco los temas. Y a mí me parece que desde la trinchera debe de ser más bien de decir la verdad. O sea, hay un niño que no está hablando, está desfasado, y lo que hay que hacer no es decirle que es un niño checho, o que es un niño consentido, o que es un niño, sino actuar en consecuencia. O sea, decirle a la familia que le hable más, que no hable en inglés, solo en español, que no le ponga pantallas, y eso, actuar en consecuencia, no minimizar el tema, porque si minimizas el tema, los padres terminan, o los doctores, o los maestros, terminan no actuando. O sea, mucha gente en el tema de autismo, de TDA, llegan todos los días a decir, pues mi hijo es inquieto como todos. Y no es inquieto como, o sea, así son los niños. Le dicen y el niño se está trepando en una lámpara, ¿no? De 4 o 5 años se está trepando en una lámpara y está poniéndose en peligro. Pero... Y rompiendo 1000 cosas. Exacto, ¿no? O sea, aquí estaría tirando cosas y... Ya estamos, Julia. Y ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Bienvenidos nuevamente. Si acaban de prender su radio, quédense con nosotros. Nuestro tema de hoy, cómo atender los trastornos de neurodesarrollo o las condiciones de neurodesarrollo. Y doctor César, me mencionabas hace rato que igual la importancia de quitar las redes sociales o teléfonos para niños o las personas, pantallas en general. Pantallas en general. No me quiero quedar mucho en este tema porque tengo miles de más preguntas, pero a ver, continúa con lo que me estabas compartiendo. Sí, bueno, en primer lugar, me parece que el primer paso para saber o para atender bien a los niños, las niñas con trastornos del neurodesarrollo, es aceptar que existen. O sea, sí existen, no son invenciones de alguien.
Entonces existe. Y al aceptar que el 17% de la población los va a presentar, si se presenta en uno de nuestros hijos, Ajá. pues saber cómo se presenta. Y es el desfase de las habilidades. Ok. Si todos los hijos, todos los niños, todos, se benefician de no tener pantallas en edades pequeñas, en los niños pequeños. Y en muchos países se recomienda que las pantallas empiecen a los 6 años. O sea, 0 pantallas hasta los 6 años y de los 6 años para adelante. Porque la estimulación auditiva de la voz humana o la estimulación visual de ver los gestos de las personas estimula mucho más que una pantalla de 2 dimensiones, que además tiene tonos y prosodia, o sea, inflexiones en la voz totalmente artificiales, que va a empeorar todavía ahora con la inteligencia artificial, que las inflexiones van a ser todavía más artificiales. Y entonces lo mejor es la voz de mamá, de papá, de los hermanos, la convivencia, y eso estimula mucho a todos. Pero el niño que está desfasado, que tiene autismo, que tiene TDA, que tiene problemas del lenguaje, que escucha voz humana, le va a ir mucho mejor, va a aprender. Tal vez no se le quite el autismo, el TDA, pero va a estar mejor estimulado. Entonces, una recomendación en general es sí quitar pantallas cuando se come, no relacionar pantallas a la comida, a la dormida, a la vestida, a la bañada. La música es distinta, pero también la música se tiene que evitar si vamos a hablar con él. Claro, es que hace falta más información al respecto del daño que hacen las pantallas para el desarrollo, obviamente más aún de los niños. Si en unos países ya hasta prohibieron las pantallas en las escuelas, a nosotros nos falta mucho. Pero bueno, me regreso con otra pregunta, doctor César. ¿Quiénes son los especialistas indicados para hacer un diagnóstico, ya sea de TDA, TDAH o de dislexia? Porque, pues, es el psicólogo clínico, es el neurólogo, es el psicoterapeuta, es el psicólogo. ¿A quién debe acudir alguien que quiere saber si su hijo tiene alguna condición de neurodesarrollo? A ver, yo tengo una opinión en México, que los grupos de diagnóstico tienen que estar liderados por médicos en la parte práctica, pero siempre apoyados por psicólogos, neuropsicólogos y terapeutas. Entonces, yo no quiero decir que los psicólogos, los terapeutas y los neuropsicólogos no estén capacitados para hacer diagnósticos. Claro. De hecho, nos apoyamos en las pruebas que ellos aplican. Ajá. Pero me parece que el primer paso, si un niño está desfasado en el desarrollo, o sea, no habla bien, o está muy inquieto, o está teniendo accidentes, por ejemplo, porque se cae muchísimo, o porque tiene una torpeza motora, lo tiene que ver en algún momento y de forma temprana un médico. Y el médico, el natural es el pediatra, pero en ocasiones la pediatría en México está muy saturada, porque se dedican a la patología. Y entonces los neurólogos pediatras, y en ocasiones los pediopsiquiatras, que son los psiquiatras de niños, son los que se han dedicado a diagnosticar. Pero el diagnóstico médico, y eso, qué bueno que lo pregunta, no es el diagnóstico de las habilidades neuropsicológicas, sino que es el diagnóstico médico. Es decir, los doctores lo que hacemos es descartar que el niño no tenga anemia, que no tenga problemas en la tiroides, que no tenga problemas en el intestino, que no tenga problemas en la vista. Y ya descartando todo esto, un niño muy inquieto, que se sube a todas partes, que es trepador profesional, que se está trepando de la lámpara, ¿no? Y está balanceándose en la lámpara, que ya se rompió 2 dedos, que los papás que se sudan las manos cuando lo ves, y ¿no? que todos alrededor estén nerviosos. Nerviosos, te sudan las manos y dices, ya se va a matar, sí se va a matar. Y que te da miedo andar en una banqueta con él porque se va a cruzar la calle. Sí. Ese niño que pone nervioso a los padres y alrededor, hay que revisar si está bien médicamente. Y si está bien médicamente, se hacen algunas pruebas y nosotros, los neurólogos pediatras, nos hemos vuelto expertos en la conducta de los niños pequeños, porque somos los profesionales que nos toca. Los pediatras se han olvidado de ese tema prácticamente, lo puedo decir, y los psiquiatras como que empiezan a hacer diagnósticos a partir de la
de la adolescencia. Entonces los neurólogos pediatras somos como los médicos encargados de la conducta humana. Y entonces nosotros, al mismo tiempo que descartamos la parte médica, hacemos el diagnóstico conductual. Y luego, para saber qué hacer con el niño, yo lo que hago, y aprendí, yo estudié en la Universidad de Navarra, Sí. teníamos una unidad en la que había un neuropsicólogo, era muy natural que estaba el neurólogo y al lado daba la consulta con nosotros un neuropsicólogo, que es lo que hago yo ahora en México. Tengo un equipo de neuropsicólogos que da la consulta conmigo y entonces dan su opinión. Y ellos hacen unas pruebas, yo aplico otras pruebas, vemos y hacemos el diagnóstico neuropsicológico. Y se hace un cuestionario también. Se hacen unos cuestionarios y unas pruebas Okay. que se califican de habilidad, de estimulación. En el caso del TDA en concreto, de qué tan inquieto es, hay maneras de medir la inquietud, hay maneras de medir la impulsión y hay maneras de medir la atención. Entonces la mides y cuando la mides dices, ah, sí. O sea, lo que dicen los papás, lo que dice la escuela ya está así de que lo quieren regresar, ¿no? A los papás lo quieren mandar al DIF, ¿no? O sea, todo el mundo ya no quiere ese niño y se está llevando, pues, muy mala, pues, por lo menos más gritos de lo habitual, más regaños en todas partes. Qué fuerte. Y el niño no tiene nada de culpa, él viene así de fábrica. Claro. O sea, él nació así, está ahí puesto y él, aquí adentro del cerebro, lo que está pensando es subirse y treparse. Y no es opcional para él, además no puede controlarlo, no es voluntario. Cuando eso saben los entornos y tú ves que no es porque tiene lombrices, porque, no sé, decir, no, porque no tiene fiebre, porque no tiene un tumor, porque no tiene, o sea, podemos hablar de muchas cosas. Si no tiene nada médico, entonces tiene TDA. Y el TDA tiene 3 predominios. Antes, hace muchísimos años, se hablaba del TDA con hiperactividad y sin hiperactividad. Sí. Y ahora la nueva clasificación, que no es tan nueva porque es del 2013, Okay. habla del TDA con 3 subtipos. Okay. El de predominio hiperactivo, el de predominio inatento y el mixto. Okay. Es decir, entonces el niño que está son los típicos varones de 5 o 6 años, que están en primero de primaria y que abren y cierran. Yo acabo de llegar, estaba dando consulta ahorita y un niño abrió y cerró la puerta y se metió, y muy buena gente y muy simpático y todo, pero abrió la puerta 19 veces en menos de 30 minutos. Y subía y bajaba y se hacía y te volteaba y los papás, no sabes, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces con él? Y le puedes gritar, le puedes pegar, le puedes hacer y no va a reaccionar. Y por supuesto no recomendamos ni pegarle ni gritarle. No, claro. Y entonces no sabes qué hacer con él. Pero ese niño está, y los papás te pueden decir, bueno, yo creo que todos los niños son así. Y tú los no, claro que no. O sea, el 85% de los niños no se comporta así. El 15% son un poco más inquietos. Entonces le dices, no se apure, vamos a descartar. Entonces descartas que tenga, a veces de repente ven, aquí en Tabasco, en las comunidades donde yo atiendo, de repente ves a niños muy grandes tomando pozol, por ejemplo, y que su alimento es solamente, no solamente pozol, pero que el 50% de las calorías que le llegan es por líquidos, y que se vuelven obsesivos, y entonces los ves pálidos. Y tienen una anemia terrible. Entonces les sacas una biometría hemática, ves que no tenga anemia, les corriges la anemia y mejora la hiperactividad, por ejemplo. Entonces por eso es muy importante. Y ha de mejorar su desarrollo cognitivo también, ¿no? El aprendizaje de la lectura y la escritura. Porque un niño que anda con anemia, pues tiene poca oxigenación en el cerebro, y entonces tienes que mejorar las condiciones en general. Si tienen infecciones gastrointestinales, si tiene problemas en la tiroides. Entonces, es muy importante que el médico revise la antecedente. Hay muchos psicólogos que últimamente, en los últimos 10 años, han dicho, no tienen que ir con el neurólogo. De hecho, se lo dicen a la comunidad, no tienen que ir con el neurólogo, no vaya a ser porque nos tienen miedo. A los neurólogos y a los psiquiatras nos tienen miedo, porque no vaya a ser que droguemos a los niños, ¿no? Que enchochemos a los niños. Y entonces nos tiene. Y claro que recetamos medicamentos, porque hay niños que con el TDA en concreto mejoran muchísimo con algunos medicamentos. Entonces, pero es que, ¿sabes qué? No estamos acostumbrados a pedir ayuda al respecto de nuestra salud mental, y más cuando se trata del cerebro. No vemos el cerebro como
oye, tu cerebro, fíjate que descubrimos que no está regulado químicamente en X y Y, y me encantaría que lo viéramos tan natural, así como cuando, ay, me duele mucho la espalda, pues voy al doctor. Ay, tengo tal y tal y tal comportamiento y quiero mejorar porque amo la vida, pues también voy con el neurólogo. Pero lamentablemente nos hace falta mucho para llegar a eso. Nos da pavor. Nos da pavor, sí. Es como una mezcla de ego y de yo no sé qué más. Pero nos vamos a ir a un corte rapidísimo y sí les quiero compartir algunos comentarios que me hacen algunos directores de las escuelas primarias indígenas de Tamulté de las Sabanas con quienes trabajamos. Ya estamos de regreso, brevemente, no se vayan. Es que vas a ver que me escribieron algunos directores con quienes trabajamos, a quienes nosotros les llevamos las obras de teatro de la Asociación Civil. Al ratito te platico bien, pero impresionante igual lo que dicen, que pues no les dan herramientas, ellos buscan información a como pueden, o cuando solicitan apoyo al CAM, cuando les dicen, ay, pues solo son 2 niños, no les mandan la ayuda. Y muchas otras cosas que sí te quiero compartir. Entonces, como que para empezar, es así, ese ímpetu de los papás de si están detectando algo con sus hijos, pedir ayuda. Porque si no, mira, yo recuerdo una escuela en la que fuimos, estaba casi ya para cruzar a Los Aztlanes. El punto es que a mí me sorprendió mucho una niña que ya se veía grande y todavía le estaba amamantando la mamá. Entonces, le dimos ayuda en la medida de lo posible, pero sí como que se veía que tenía una cuestión de nutrición. La dirigí con un paidopsiquiatra y sí tenía una cuestión de nutrición, que no estaba bien alimentada ni ella ni sus hermanitos. Y sí, en todo se veía como que no una actitud acorde a la edad que tenían. Sí. Entonces, como que hay muchos casos así, es impactante de verdad. Sí, creo que la estrategia de abordaje médico, sobre todo en nuestras poblaciones, son empezar por cosas básicas. O sea, hay que educar a la población en conducta alimentaria, en sueño, en la calidad del sueño, en la higiene del sueño, y eso mejora un porcentaje muy alto del aprendizaje y del lenguaje y de la conducta. Muchas poblaciones aquí, por ejemplo, son familias que viven los tíos, o sea, que son multifamiliares. Sí. Y hay muchas... O sea, que viven juntos, ¿te refieres? Sí. Y son muchas familias, aquí en Tabasco yo veo muchas familias uniparentales. Entonces, la familia uniparental generalmente es de la mamá, o sea, si quieres más agua, me dices. Sí, la mamá es la que cuida, ¿no? Y el papá a veces pues está desaparecido, se fue por los cigarros o no ni lo conocemos, ¿no? Es un porcentaje alto de la población. Y esa población, pues el niño vive con los abuelos, con las tías. Y todos los adultos se duermen a las 11 o 12 de la noche y ponen música. Y hasta los niños, ¿no? Entonces los niños se duermen a las 12 Yo no puedo con eso, y a las 5 de la mañana. Entonces, cambiarles el chip a todos. Ya estamos de regreso. Ya listísima, Julia. Sí, ya me está escribiendo. Bueno, ahorita les voy a compartir literal lo que me escribieron algunos directores de escuelas primarias indígenas, exactamente de Tamulté de las Sabanas, de aquí de Tabasco. Y me voy primero con el director de la escuela Álvaro Obregón, Manuel López Álvarez. Él me dice que lo más difícil es no tener las herramientas ni el conocimiento para que sea atendido por mi personal docente. Lo estoy leyendo literal. Y que cuando se solicita el apoyo de otra institución como el CAM, ponen obstáculos porque solo es un niño o 2 y no envían personal capacitado para tal situación.
A pesar de todo eso, ponemos nuestro interés en brindarles la atención. Ahorita me voy a ir con el maestro Hugo Chablé. El maestro Hugo Chablé es director de la Escuela Primaria Indígena Francisco y Madero. A ver, ahorita se los voy a leer. En los grupos de alumnos se ha observado que cuando hay un alumno con estas características, siempre han causado situaciones hostiles entre los compañeros porque a veces son agresivos, buscan imponer su voluntad, no respetan las reglas del salón y de convivencia, y es ahí donde vienen los reclamos de alumnos y de padres que buscan evitar la convivencia del agresor. También genera dificultades con los maestros, que es quien tiene que estar pendiente y justificar lo que sucedió con el alumno. A razón de eso, los otros alumnos y padres evitan convivir con él. Actualmente ya le dan el nombre de bullying, aunque en muchos casos los padres de hijos agresores no le hacen caso, y día con día va creciendo la agresividad. Como docentes solo buscamos alguna información en las redes sociales que no es creíble porque no sabemos si es correcto o no. Sí creo que el gobierno debe capacitar a los docentes con personal profesional que esté calificado. Sin embargo, nos capacitamos entre nosotros mismos los docentes, pues carecemos de conocimiento y del trato con el agresor, y hace recomendaciones con los padres. Bueno, él fue el director Hugo Chablé. Ahorita me voy con el supervisor de la zona de Tamulté de las Sabanas. Él le comento que en las escuelas de educación primaria de mi zona escolar, los niños y niñas con algún trastorno del neurodesarrollo enfrentan muchos retos. Muchos padres de familia desconocen las características del autismo, el TDAH o dislexia, y eso puede generar actitudes de rechazo o mucha sobreprotección. Lamentablemente, algunos niños son etiquetados o incluso aislados. Otro desafío cotidiano es la coordinación con las familias. Cuando los padres están informados y participan, los avances del niño son más notables. Y bueno, estos son algunos comentarios. Y me voy con el último comentario para que no se me pase, del director Carlos Hernández. Algunos alumnos desconocen estos trastornos, por ello cuando los alumnos se acercan piensan que los están molestando. Sin embargo, por sus características no lo hacen con malicia. Lo que es importante es que todos los niños de todas las escuelas deben tener información de los diversos trastornos que puedan tener dentro de las escuelas. Y bueno, ahí están esos comentarios súper importantes. Y mira, yo lo pienso en cuanto en sí a los niños, porque obviamente cómo se han de sentir de que pues no es culpa de ellos, no es responsabilidad de ellos nacer como nacieron, y que los excluyan o que los tilden de agresores cuando pues realmente esa es su forma de ser. Entonces, primero eso, cómo se sienten ellos. Luego, cómo los tratan también. ¿Qué le dirías a los padres, a los compañeros de niños que tienen alguna situación, algún trastorno de neurodesarrollo, para ser más empáticos con quienes padecen esto y no tildarlos de agresores o de que están locos o de son desastrosos o cualquier cantidad de etiquetas? ¿Cómo ponernos en sus zapatos para ser más comprensivos como papás, como docentes? La estrategia que nosotros hemos hecho desde hace unos años es, tenemos un sistema que se llama 123 precisamente para atender lo que estás mencionando. Y cuando detectas a un niño que tiene un desfase del desarrollo y que tiene TDA, que tiene 5 o 6 años y que va a una escuela pública, por ejemplo, de una comunidad, lo primero que hacemos es hacer una junta con la escuela. Y entonces explicamos lo que tiene. Y se lo explicamos a la maestra titular, al director, y en el sistema educativo mexicano, en diferentes estados, y aquí en Tabasco se llama USAER, pero en otros lugares tiene otro nombre, es el apoyo, es la unidad que apoya a estos niños, y que depende de la Secretaría de Educación Pública. El USAER pues hay que apoyarlo, y hay que decirle, este niño tiene TDA, nosotros te recomendamos esto, y lo apoyamos. A veces tienen personal, a veces no, pero entrenamos entonces yo lo que recomiendo es entrenar a la persona, o sea, al de USAER, y también al profesor y a los directores.
Ok. También hacer conferencias para los padres de familia, pero porque no se vale decir que Juanito Pérez tiene TDA y aguas, ¿no? Claro. Porque eso es etiquetarlo Sí, de forma muy burda, sino hay que dar información en general a toda la comunidad educativa. Eso también en las escuelas privadas, porque claro. uno está hablando Sí, claro, o en sea, todas las escuelas. aquí el que Pública, no cae privada. Sí, sí, resbala. sí, claro. Y entonces hay que entrarle a temas de concientización, conferencias. Y luego al niño, nosotros tenemos talleres Perdón, especiales. porque tampoco cabe señalar, porque tampoco las escuelas privadas están tan preparadas para tratar a niños con esas condiciones. Es correcto. Nos tenemos ya que despedir casi, Ujú. doctor César Reynoso, pero ya por último, compártenos súper rápido de tus hospitales, servicios neurológicos Villahermosa, en dónde tienes hospitales, en qué municipios Sí. del estado y si gustas dar algún número. Sí, la clínica está en Carrizal. Ok. Nos pueden buscar en las redes sociales. En Facebook tenemos, en Twitter, en Instagram estamos como Servicios Neurológicos. También tenemos una cuenta de Servicios Neurológicos Villahermosa, que es la misma cuenta. Sí. Nos pueden buscar en el podcast que tenemos, que es desde Tacubaya. Ah, qué padre, tienen podcast. Ajá, que está en Spotify. Ok. Síganos ahí vienen todas las recomendaciones específicas. Ahí tenemos más tiempo, digamos, para explicar en el podcast. Y las redes sociales, ahí están todos nuestros contactos. Y el proyecto que tenemos en servicios neurológicos Ok. es que la clínica de Villahermosa es una clínica que cobra a las personas los servicios y que todas las utilidades de la clínica son para atender a los niños de las comunidades. Y Qué estamos maravilla. ahorita en escuelas públicas. Nuestro proyecto es Ok. en escuelas públicas de Jalpa, de Méndez. Ok. Ahí tenemos en 3 comunidades colegios becados. En Tacotalpa, que es donde empezamos, tenemos una alianza con el DIF de Tacotalpa y Ajá. atendemos constantemente población de ahí, principalmente en Puxcatán. En Oxolotán hemos tenido jornadas, pero y en Tapijulapa. Y en algunos municipios nos están llegando pacientes ahorita en Teapa, en Jalapa. Esos son como la presencia. Y nuestro proyecto es que becamos a un niño Ok. con la misma atención que damos. Yo trabajo en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Ok. Y con la misma atención que atendemos en el ABC, con la gente así, pues, con mucho poder Ajá. económico, es el mismo programa que atendemos a la gente de las comunidades. Qué maravilla. Y Ajá. aquí tenemos ese servicio en Villahermosa. ¿Algún Entonces, número que gustes dar o con las redes? sí, con las redes pueden Perfecto. escribir y síganos en las redes, y ahí vienen los teléfonos, y escríbanos por las redes. También me pueden seguir a mí como César Reynoso, y ahí tenemos todos los contactos, y con mucho gusto. Tenemos mecanismos para becar si hay personas interesadas de las comunidades que son profesores o directores Ok. de alguna escuela pública que especialmente tienen pues necesidad, como estos que acabas de leer. Ok. Ese es el propósito de la fundación, es llegar a las comunidades del estado de Tabasco, a las poblaciones vulnerables. Ok, qué maravilla, doctor César Reynoso. Pues de verdad que mil gracias. El tema da para muchísimo más, pero pues ya no hay tiempo. Mil Muchas gracias, de verdad. Gracias, Denise. Y bueno, esto fue Café con Denise. Qué bárbaro, el tema interesantísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar al pie del cañón. En los controles, Julia Sosa, mil gracias. Producción audiovisual, Cristian Segura. Y ya saben, sean el cambio que quieren ver. Yo los dejo en la tercera emisión de Noticias